Hola, buenas tardes. Otra vez por aquí en un vivo de Instagram, hace un ratito con el colega Pablo Bordoli, hablando de un tema meramente kinésico. Y ahora ingresando en otro tema importantísimo para lo que considero que es el desarrollo, que es que tiene que ver con la vuelta a la actividad, que aparentemente es lo que se viene sin nada que cambiar esta historia en muy poco tiempo, en pocos días. Vamos a esperar un poquito que aparezcan algunos compañeros y sobre todo el invitado especial. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Fabiana. Marina, ¿cómo estás? Ahí está Jorge Espina. Vamos a ver si aparece mi amigo Jorge Espina. Ahí. Esperándolo a Jorge. Vamos a ser puntuales. Hola Jorge. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tratando de acomodar el teléfono. Te espero. Ya está, listo. Yo se me había salido del sostén, pero ya lo tengo. ¿Cómo están todos? Bueno, bien, ahí está entrando gente. Ya entraron 90 personas, así que vienen entrando. Yo decía, Jorge, que hacía un rato había estado con Pablo Bordoli. La conexión. Ahí está. Y vamos a tocar un tema diferente, un tema que hace ya un tiempo me viene dando vueltas por la cabeza, porque ante la posibilidad de la vuelta a la actividad me parecía muy importante poner en claro algunos puntos, si es que están claros, y si no están claros, dejar claro que no están. Y más allá de esta charla que vamos a iniciar ahora con vos, hace un par de días atrás venimos trabajando con kinesiólogos del deporte para armar un protocolo o para sugerir un protocolo que no existe acá, que esto nunca sucedió con relación al deporte. Y cuando empecé a ver el tema de la actividad privada, dije, tengo que hablar con un amigo. Y ahí fue que se me encendió la lamparita y dije, la persona indicada para esto es mi amigo, el ingeniero Jorge Espina. Así que bienvenido Jorge, te agradezco tu presencia y quiero decir dos cosas antes de que empecemos con todo esto. En la historia de mi vida que le han puesto alas a mis proyectos y a mis sueños. Una es mi hermano Carlos, que es el luthier de mis herramientas del TMR. Y mucho tiempo antes que mi hermano Carlos lo hiciera, sos vos. Porque nos conocemos, vos sabés que es cierto, nos conocemos hace muchos años. Muchos, creo que la primera vez que nos vimos fue en una reunión de una asociación que se llamaba FIEL, Fundación para Investigación y Estudio del Láser. Fue cuando llegaron los primeros equipos de láser acá al país. Y la única persona que entendía de lo que se estaba hablando eras vos, y ahí acudimos y ahí nos conocimos, y creo que a partir de ahí nació una hasta el día de hoy que ha sido muy fuerte y muy sincera. Es cierto, sos una persona a la que tengo un profundo aprecio y te agradezco mucho tus palabras. La verdad es que me honres con tu amistad de esa manera, es algo que siempre voy a valorar. Para mí sos una persona también que ha dado chispa a mi imaginación y supongo que ha sido una realimentación. Entre los dos hemos hecho cosas
a veces muy locas, como el láser Muy loca. que transmitía música. No sé si te acordás que Perfecto. una cosa realmente rara, bueno, pero lo hicimos, lo logramos y lo hicimos funcionar. Y la verdad Voy a que decir dos palabras de eso. Yo cuando empiezo a trabajar con el tiempo noto que los efectos del láser no eran los mismos. Lo llamo a Jorge y le digo, Jorge, mira, pasa algo. No está funcionando el láser de igual manera los resultados. Y me dice Jorge, vos me dijiste una vez que cuando un estímulo se repite en el tiempo deja de ser estímulo. Tenemos que modular la frecuencia y tenemos que ponerle un ritmo a la aplicación del láser. Y el láser con la Quinta Sinfonía, no me olvido más. El láser trabajaba siguiendo el ritmo de la Quinta Sinfonía y fue maravilloso. Jorge, presentate vos para que la gente te conozca, a qué te dedicas y quién sos. Bueno, mi nombre es Jorge Espina, yo soy ingeniero electrónico y estoy especializado en higiene y seguridad del trabajo. Y dentro de la higiene y seguridad del trabajo soy especialista en ergonomía, enseño ergonomía y hace 5 años me dedico a enseñar ergonomía a kinesiólogos. Porque fundamentalmente creo que los kinesiólogos abandonaron una fuente de trabajo enorme como es la ergonomía y se la dejaron a mano de los ingenieros, que no sabemos ni siquiera cómo se llaman los movimientos, lo cual es terrible, porque uno termina viendo un montón de estudios ergonómicos que están dentro de la legislación por colegas míos que no entendemos cómo se producen las enfermedades ni cómo se producen, cómo se llaman los movimientos, siquiera eso. Entonces, esto de ergonomía para que lo vengo dando desde hace 5 años. Vos sabés que yo trabajo en kinesiología desde muchísimos años, fabricando tratamientos de fisioterapia. Amo la fisioterapia, he dado clases con Fernando Gallego, he dado clases con Isa Camina, con un montón de gente conocida y reconocida en el medio, y la verdad que amo la kinesiología, amo la fisioterapia, es mi segunda profesión porque me han dejado ser parte de esta profesión. Y bueno, en esta oportunidad, agradeciendo tu posibilidad de expresarme, vamos a tratar de ver si podemos dar una mano desde otro ámbito, que es el ámbito de lo normativo, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, yo te voy a hacer una serie de preguntas que fuimos silvanando y luego en la segunda parte de la charla, yo sé que hay muchos colegas escuchando con mucha atención. Más de 150 personas escuchando. Lo que te quiero decir es, la segunda parte vamos a tratar de poder leer el protocolo de la Asociación Argentina de Kinesiología y ver qué podemos aportar o cuáles son las dudas que nos deja. Jorge, esta pandemia cambió el mundo, nos sorprendió, fue el enemigo invisible, nos obligó a hacer cosas para las cuales no estábamos preparados y nos cambió nuestros hábitos y nuestras conductas. Pero yo sé que vos sos un sobreviviente de otras pandemias y quiero que me cuentes algo de eso. Bueno, yo sé que no se me nota que me dan 66 años, pero tengo 67 en realidad. Y al tener 67 años he vivido ya 4 pandemias en mi vida, arrancando por la pandemia de la polio en 1956, que tuvo acá en la Argentina 6.500 casos aproximadamente. Y esa pandemia en particular a mí me marcó mucho, porque yo me acuerdo a mis padres instrumentando conductas, protocolos, lo que ahora llaman protocolos, respecto de la gente que entraba, de cómo tenía que hacerlo, de cómo tenía que irse, sin tener la idea de lo que estaban haciendo. Me acuerdo de los árboles pintados con cal, me acuerdo de la bolsita del alcanfor en el cuello. Siento que Jorge, tenía 3 años. Te hago una pregunta. Y de paso lo saludamos a Fernando Gallego, que es un lujo que Fernando se haya conectado a Instagram. Fernando, un gran abrazo. ¿Para qué pintaban los árboles de blanco, Jorge? Porque yo me acuerdo en Bragado, yo nací en el 60, yo me acuerdo de haber visto mucho más allá del 60, que seguían pintando la corteza de los árboles de blanco. Durante años se pintó con cal los árboles porque se consideraba que la cal era un antiséptico, un bactericida, que era útil para este tipo de virus.
Cuando empezó la epidemia de la polio no se tenía demasiada información de cuál era la forma de transmisión, de cuál era el agente causante. Se conocía, pero no se conocía la forma de transmisión. Y la vacuna que se ensayó, la primera vacuna que se ensayó, que fue la Salk, se ensayó, algunos le dieron la vacuna, otros le dieron una inyección de agua, y después vino la Sabin, que realmente fue una vacuna que protegió, pero muchos años después. Ahí hay una historia que no se conoce mucho. Hubo una lucha muy intestina entre Sabin y Sabin estaba en contra de la forma de la vacuna de Salk, y la vacuna no se contó mucho esto, pero tuvo muchísimos problemas. Dejó a mucha gente peor de lo que uno se imaginaba, ¿no? Así que esa fue una de las historias. Sí, sí. Aparte de que la memoria de Sabin, porque él renunció a los derechos que otorgaba la patente de la vacuna, y fue terrible que no le hayan otorgado el premio Nobel, porque ustedes han visto lo que quedó, los han tenido de polio, los han tenido en las camillas tratando de rehabilitar, y fue gravísimo. A mí me parece que yo nada de salud en los 10 años que tengo de profesión, yo creo que fue muy influyente en esa decisión de mi vida. Después pasé por la HIV en 1986, pero antes de la epidemia de Chile, yo trabajaba con materiales radioactivos, trabajé 6 años con materiales radioactivos, y en una oportunidad tuve que ir a trabajar al Malbrán, a un departamento que estaba investigando el mal de Junín. El mal de Junín se conoce como hemorrágica argentina, es una fiebre hemorrágica. En aquel momento no se tenía la menor idea de cuál era el causante, de cómo sabía que era un zoonótico, pero no se sabía cuál era el agente. Y yo cuando entré, el mal de los rastrojos. De los rastrojos, exactamente. Bueno, fue por mi zona, por algo. El médico bragadense fue el que trabajó también en el tema que fue el doctor Arribalzaga. Fue uno de los del equipo que trabajó con la fiebre hemorrágica. Yo conocí mucho trabajar con ella, y la admiré realmente en el Malbrán. Yo en aquel momento era muy joven y trabajaba como joven y material. Yo era el rey del... Entonces fui a vez en mi vida a manejar una para hacer otra cosa más que eso. Lo que me dijo, acá tiene que tener mucho cuidado con lo que toca y con lo que hace. No tenían ni idea de lo que estaban tratando, pero ya en aquel momento me estaban advirtiendo de esto. Yo estaba acostumbrado a no tocarme la cara porque manejaba material radioactivo, pero me asustó, consiguió asustarme. Y después me di cuenta que si uno no se tocaba la cara, tenía el problema más o menos cubierto. No era tan terrible. El miedo no ayuda, el miedo paraliza. Siguió, la vida siguió, y pasando por una pandemia como la gripe porcina. En aquel momento de la gripe porcina estaba casado. Mi señora, que es médica, vos la conocés, trabajaba en un lugar donde veía muchos casos de H1N1, y venía a casa, nosotros teníamos chicos, y pasamos obviamente por el miedo, pero el miedo lo fuimos acomodando a no paralizarnos, y la vida siguió y continuó, y así fuimos atravesando todas las pandemias que fuimos pasando. Esta última, que tiene la particularidad de haber hasta un momento muy particular que se difunde. Entonces estamos manejando una cantidad de información abrumadora que a lo mejor no da la magnitud real que esto tiene. Obviamente no sea importante, es importante y es muy grave, pero lo que hay que hacer es aprender a cuidado y aprender a manejarse. Y aprender a manejar. Decime. Es muy bueno esto que está diciendo, porque el terror paraliza, y en la parálisis del terror uno no puede obrar. Y es por un mecanismo muy conocido para todos los que se dedican al tema del estrés.
es un mecanismo prácticamente automático. Pero me gusta esto de que alguien que ha pasado por vicisitudes similares lo pueda contar así, porque la gente que nunca vivió una pandemia está realmente viviendo una cosa completamente extraña. Y ahora que tenemos que volver al trabajo, la pregunta es, ¿cómo te parece que esta vuelta, que creo que es inminente, porque ya las autoridades se han gestionado ante las autoridades, la Asociación Argentina de Kinesiología ha bajado un protocolo que creo que en este momento ha devuelto a las autoridades para retocarlo y que va a ser con el que se va a trabajar acá en Capital? ¿Cómo te parece que va a ser esta vuelta al trabajo? Acá tenemos varias cuestiones que tener en cuenta. Yo me voy a guiar por una máxima, un escritor austríaco especializado en comercio. El hombre escribió un libro muy famoso que se llama El fin del hombre económico, se llama Peter Drucker. Es un escritor austríaco y él dijo, la mejor forma de predecir el futuro es haciéndolo. Y a mí me pareció realmente una frase extraordinaria para estas circunstancias. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener diferentes situaciones de trabajo que van a darse. Vas a tener un kinesiólogo que trabaja solo en su consultorio haciendo prácticas manuales. Está solo, está aislado. ¿Cuánto miedo más va a tener cuando iba a la panadería o cuando iba al supermercado? Para él es exactamente lo mismo el cuidado. Va a cuidarse de la misma forma y en base al miedo que tenía cuando iba al supermercado, va a atender al paciente con una serie de procedimientos con los cuales va a higienizarse y ejerce. Podría suceder que no tuviese miedo antes, con lo cual tampoco va a tener miedo después. Es decir, gente que realmente no le da la magnitud que esto tiene, magnitud a esto, entonces va a atender sin ninguna clase de cuidado o va a hacerlo de una manera desordenada. Después tenés gente que podría estar trabajando con fisioterapia, solo, pero con fisioterapia. Y ahí agregamos una variable más a esta ecuación, que son los objetos que se están tocando. Entonces vamos a suponer un kinesiólogo que está preocupado por el riesgo de contagiarse o por el riesgo de contagiar a otro, entonces va a tener cuidado. Y el cuidado de estarse sobre los dispositivos eléctricos y electrónicos que esté utilizando. Pero vamos a suponer que su enchufe esté abajo de la camilla. Cada vez que use un artefacto para poder limpiarlo va a tener que desenchufarlo, con lo cual se va a tener que arrodillar, se va a tener que estirar para desenchufarlo, sacar el aparato y lo va a tener que limpiar. Para colmo de males, cualquier tipo de elemento que ustedes usen de limpieza, ya sea lejía, agua oxigenada, bueno, el peróxido de hidrógeno no es tan complicado, alcohol diluido, son elementos que son o oxidantes o abrasivos. Entonces, supongamos que tomamos una lámpara de infrarrojo, nuestro arsenal terapéutico es solamente una lámpara de infrarrojo. Se lo aplicamos al paciente, o se lo aplican ustedes al paciente, y después hay que limpiarlo. Me arrodillo, me apoyo sobre el piso para poder desenchufar, hago maniobras que son absolutamente capaces de generar lesiones de alguna naturaleza, desenchufo el artefacto y lo empiezo a limpiar con un oxidante. Y al ser oxidante va a empezar a levantar la pintura. No, el alcohol es abrasivo, por otro mecanismo. Entonces esa lámpara va a quedar expuesta al tiempo con su estructura metálica al alcance de la mano. Peligro. Un peligro claramente presente. Podría haber sucedido que la persona que tiene el consultorio no lo haya adecuado desde el punto de vista eléctrico como marca la normativa. Hay una normativa que es la normativa 92-98 del ENRE, que dice que uno tiene que tener un disyuntor, una llave térmica y una puesta a tierra. El disyuntor y la llave térmica mucha gente lo tiene, la puesta a tierra poca. Y en este caso, ¿con qué se limpiarían los equipos, Jorge? Yo creo que la
más lógico sería no tener que limpiar los aparatos, sino protegerlo con algo que pueda ser fácilmente desechable. Por ejemplo, papel film, o rollo de film de cocina. El rollo de film de cocina es limpiable con cualquier tipo de elemento que ustedes quieran utilizar. No hay contacto porque es un aislante, es polietileno o poliestireno, depende de qué tipo de film sea, si es el que se usa para las valijas o el que se usa para la cocina. Están aislados y después se desecha. Es perfectamente... Y teniendo en cuenta de no tapar las rendijas de ventilación de los aparatos. Sí, son pocos los aparatos que van a sufrir un riesgo de deterioro porque se tapen su rejilla de ventilación en un uso como el que estamos describiendo de un kinesiólogo que trabaja solo haciendo una técnica en particular. Si es un centro donde el dispositivo está mucho tiempo, es posible que sufra un deterioro si tapamos la rejilla de ventilación. Jorge, yo voy a tratar de ir administrando el tiempo porque hay muchas cosas interesantes para hablar. Me pareció maravilloso el mensaje de cómo proteger los equipos. ¿Cómo protegerías el cabezal de ultrasonido? De la misma manera, lo envolvería con un film. El film tiene una adherencia natural y no va a haber ninguna... Tratando de lograr que no haya una interfase aérea entre el plástico y el cabezal, lo cual es muy sencillo porque lo único que hay que hacer es pasar la mano fuerte y ya está. Y después obviamente desecharlo de una manera muy particular. Es decir, son desechos que son potencialmente contaminantes, tener cierto grado de conducta a hacer esto. Vamos a hablar de eso. Yo sé que vos sabés mucho de protocolos y cuando empezamos a hablar de esto vos me dijiste el problema es que hay muchos protocolos que son voluntaristas. Rápidamente te pido que nos expliques, porque yo puedo pensar en el protocolo, pero los que lo ponen en función de las autoridades. ¿Quién regula todo esto acá en Capital Federal? ¿Cómo se hace? El poder federal, quien tiene el poder de controlar es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso es así, para que lo comprendan. La autoridad máxima obviamente es el gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene entidades que tienen gestión sobre algún tipo de actividad. Dentro de la salud obviamente es el Ministerio de Salud de la Nación, pero el ejercicio del control es delegado en las autoridades locales. En este caso, la autoridad local es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su vez, tiene oficinas y dependencias que se ocupan de diferentes actividades. La autoridad de aplicación para este tipo de protocolos o de este tipo de funcionamientos de los consultorios está en la Agencia Gubernamental de Control, que está ubicada en Once. Está cerrada en este momento, no está trabajando, está sobre la calle Sarmiento a la vuelta de la estación de Once de tren. Bien, esos serían los que controlarían que los protocolos se cumplan. Exactamente, que los consultorios estén funcionando de acuerdo a lo que indique el Ministerio de Salud de la Nación y, por supuesto, perfecto, las normas que sean más detalladas que genere el Ministerio o la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, dame unos consejos sobre los barbijos. Bien, esa es una de las cosas a las que yo hacía mención con los protocolos voluntaristas. Vos vas a leer, se sugiere barbijo, se sugiere guantes, se sugiere se sugiere delantal. Estos son elementos de protección personal. Los elementos de protección personal están normatizados, homologados y certificados. Las 4 cosas debieran estar ocurriendo. Estamos en una emergencia. Para que ustedes se den una idea, el decreto 697, que fue el que impuso la cuarentena, ya tiene 290 notificaciones y estamos hace menos de 2 meses. Lo pueden comprobar, sencillamente entran en Infolec y buscan el decreto y van a ver lo que modifican al decreto, es una cantidad de documentación que se va generando que es imposible conocerla y aprenderla. Y hoy a la mañana estuve en una conferencia que dio la ORP, que es una entidad española dedicada a la seguridad e higiene, y tenían el mismo problema, que además está agravado porque ellos tienen provincias que son autónomas y nosotros no. Entonces empezamos a encontrar documentación que se interpone.
Claro. Entonces, vamos al protocolo voluntarista del que yo te hablé y que vos me mencionaste recién. ¿Qué barbijos? Barbijos quirúrgicos, ¿cuáles? ¿Cuáles son los barbijos quirúrgicos que se deben utilizar? Peor, los guantes. Porque no es, a ver, porque no es poca cosa la calidad del barbijo quirúrgico. Porque en algunos lados dicen tapaboca. Para nada, a ver, es la protección del paciente y nuestra protección el barbijo. Entonces, la calidad del barbijo y la homologación del barbijo tiene que ser la correcta. Exactamente, tienen que usar un barbijo que a ustedes los proteja. En este caso, ustedes no están protegiendo al paciente, se están protegiendo ustedes. El paciente debe estar utilizando un barbijo que los proteja a ustedes y ustedes están usando un barbijo que los proteja a ustedes. Las dos cosas son ciertas. ¿Cuál recomendás, Jorge? Mira, hay barbijos quirúrgicos que están certificados por las entidades correspondientes. En este caso, la autoridad que certifica los barbijos es el INTI. En el INTI. Ustedes tendrían que buscar en el INTI qué barbijos están recomendados. Si el barbijo tiene la homologación de barbijo quirúrgico y AMAT lo aprobó, lo pueden usar, no hace falta que esté certificado por INTI. AMAT ya aprobó esa marca y aprobó ese tipo de barbijo. Hay montones de barbijos quirúrgicos diferentes. Fíjense que ustedes... Alguien pregunta, ¿barbijo con máscara alcanza? Yo no puedo decir que alcance o que no alcance. Yo digo que cualquier tipo de protección que uno tenga lo va a proteger más, aunque parezca una perogrullada de mi parte decir esto. Pero es cierto, ¿hasta qué punto me quiero proteger? Porque tranquilamente podría usar un traje de buzo, pero va a ser medio incómodo sacárselo el traje de buzo y atender ni hablar. Entonces uno tiene que tener una medida del riesgo. ¿Qué sentido tiene ponerme un traje de buzo si yo con un barbijo tengo suficiente protección? Me pregunta Fabiana si la homologación de los barbijos no está dada por INTI. No, homologación no. AMAT lo que hace es admitir la comercialización o producción del barbijo. No homologa barbijos. Bien. Quien pide, vamos a explicar qué es la homologación. La homologación es la explicitación de qué tipo de elementos puede usarse. Es decir, hay elementos que están homologados. Después que uno tiene un elemento homologado, hay que certificar que ese elemento realmente cumple con la norma que se debe cumplir. Bien. Eso lo hace INTI. Es decir, si yo quiero el máximo nivel de seguridad, tengo que tener un barbijo que INTI haya chequeado. Pero si AMAT ya aprobó la fabricación, se supone que las normas las buenas prácticas de fabricación que la empresa lleva están cumplidas, así que me quedo tranquilo. No olvidemos antes. No olvidemos una cosa, es un elemento descartable, no es reusable ni relavable. Bien. Entonces tenemos que permita un recambio rápido. Perfecto. 3 preguntas que surgieron, no las quiero dejar pasar y avanzamos. El láser con fil, una pregunta. Los electrodos, que ya la contestó Fernando Gallego, pero vamos a ver después que los electrodos de